Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, cada uno desde su casa. Sí estamos en esta condición, pero recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos esta noche de Mademoiselle Petit. Nos situamos entonces en el año 1702, en la calle Mazarino, en París. Allí había una casa de juego, frecuentada por personajes pintorescos que acudían no solo a escolasear, sino que también se sentían atraídos por los encantos de la propietaria del lugar, Marie Petit. Era una mujer de 27 años, muy bella, ojos claros, rubia, y su busto daba que hablar a todo el vecindario. Tenía un carácter muy fuerte, y cuando un niato le gustaba, desplegaba todo su atractivo de modo de ahorrar tiempo. Mantenía a sus amantes un mes, 8 días, una noche o 2 horas, según el deseo que le inspiraba. Su autoridad y su dureza se extendía de la mesa del juego hasta el lecho. Era inflexible para el tramposo, como también para el enamorado manipulador. Una noche Marie vio entrar en su recinto a un hombre de unos 50 años, que la sedujo inmediatamente. A eso de las 3, cuando el último jugador se hubo retirado, lo arrastró hasta su habitación. El sujeto se llamaba Juan Bautista Fabre y era un importante negociante de Marsella. Bueno, después del encuentro amoroso, Fabre explicó su vida. Parece que su familia monopolizaba en París y en Turquía la representación del comercio de Marsella. Y él había tomado la dirección del despacho de Constantinopla, en Turquía. Y le dijo a la mina que conocía a todas las autoridades importantes del lugar, incluido el embajador francés en Constantinopla, Monsieur Freyol. Todo lo que contó era cierto, pero omitió decir que estaba metido en un montón de deudas y que los acreedores lo esperaban en todas partes. Y bueno, por ejemplo, no podía volver a Constantinopla porque tenía miedo que lo agarraran ahí. Después de varias visitas, Fabre le reveló que le habían prometido desde el gobierno a enviarlo como embajador ante el Shah de Persia. Marie quedó maravillada y luego de otro encuentro amoroso, ella le pidió participar en el viaje. Fabre prometió llevarla en caso de ser designado. La propuesta del gobierno era genuina, pero en realidad Fabre tenía pocas posibilidades de convertirse en embajador porque estaba quebrado. Y probablemente el rey Luis XIV elegiría a otro candidato. Había que ser solvente para ser embajador. Incluso yo no sé si no había que poner algún tipo de garantía o algo para esos cargos. Pasaron los días, cada tarde el negociante visitaba a Marie y soñaba ya con palacios suntuosos y excentricidades orientales. La mina soñaría con eso. Una noche Fabre confesó a su amante que sus chances de ser embajador eran pocas, porque tenía poca guita. Marie hizo lo siguiente. Despojó de su dinero a muchos jugadores y se lo dio a Fabre para ayudarlo a que fuera solvente, a que se hiciera embajador, pidiéndole a cambio que la llevara consigo. Bueno, Fabre fue nombrado y llevó a Marie al oriente. La misión consistía en aliarse con el Shah de Persia, que empezaba a ser tentado por las compañías de comercio inglesas y portuguesas. Debía entonces fortalecer las relaciones con el comercio francés y fomentar futuras relaciones, incluso con la India. Bueno, Marie preparó las valijas. Fabre recibió unos regalos de parte del rey, de Luis,
para entregarle al Shah de Persia. 3 péndulos, 24 relojes, 3 atlas y algunos cuadros. Cuando todo estuvo listo, Fabre recibió sus credenciales. Muy bien, el nuevo embajador, acompañado por un sobrino, José Fabre, y por Marie, la dueña del garito, embarcó el 2 de marzo de 1705. Llegaron el 17 de abril a Alepo. Allí Marie debió hacerse pasar por la mujer de un mayordomo, porque no quedaba bien que el embajador se presentara con su amante. Pero Marie tenía un temperamento demasiado ardiente y cometió algunas imprudencias que sorprendieron incluso a los padres jesuitas que estaban allí en Alepo y que los habían recibido. Y en realidad el padre superior de los jesuitas descubrió la verdadera identidad de la mujer. Dijo: este es el amante de Teniato. Decidido a no permitir que el escándalo se extendiera hasta Persia, visitó al Shah, lo fue a ver y solicitó que le fuera impedido a Fabre continuar su viaje. Mirá que alcahuete. El Shah de Persia aceptó la sugerencia y la caravana permaneció inmovilizada en Alepo durante 6 meses. Marie, que se sentía culpable, tomó a su cargo la distracción, no la dirección, la distracción del séquito del embajador. Es decir, organizó cada noche unas simpáticas cenas que terminaban en unas orgías bien logradas. El caso es que llegó el mes de octubre y como el Shah no cambiaba de parecer, Fabre y Marie abandonaron en secreto Alepo, se hicieron a la mar, llegaron a Constantinopla, donde el embajador francés los escondió y los ayudó a seguir hasta Eribam. Cuando llegaron allí, Fabre se informó de que el representante del Shah en ese lugar, el señor Abdelmajid, no simpatizaba con los franceses. Entonces Marie se puso su más bella ropa y se fue directamente al palacio de Abdelmajid y se hizo su amante, a ver si va a simpatizar o no. Una semana después, Fabre recibió el visto bueno del gobierno persa para la visita. Marie, muy orgullosa, decidió profundizar en las grandes ligas de la diplomacia. Pero antes de partir, Fabre cayó súbitamente enfermo. No pegamos una, ¿no? Y consumido por las fiebres, el 15 de agosto de 1706 tomó color violeta y el 16 se murió. Marie quedó sola en aquellas tierras desconocidas. Tomó del cadáver de su amante las llaves que abrían los baúles con papeles secretos y se proclamó ella misma cabeza de la embajada en nombre de los príncipes de Francia. Ordenó quedarse allí. Volvió a encontrarse con Abdel para consolidar su situación diplomática. Y Abdel, lo más contento, intervino para que fuera reconocida como embajadora ante la muerte de Fabre. Pero también surgieron dificultades del lado francés. El pastor de los cristianos persas tomó las cosas más seriamente. Le escribió al Shah de Teherán, la ciudad que dominaba la ruta al Isfahan, y le advirtió en contra de Marie. El Shah, preocupado, se preguntaba qué conducta seguir, pero mientras él pensaba, Marie continuaba atrayendo a su lecho el mayor número de personas posible. Cada vez que encontraba un funcionario persa, lo arrastraba a la cama para convencerlo de que trabajaba en su favor. Y su mérito fue recompensado. Todos los días en Isfahan se recibían muchos mensajes hablando bien de María, destruyendo el efecto negativo de las cartas del pastor. Pero las cosas se complicaron aún más. Freyol,
el embajador francés en Constantinopla, horrorizado por la actitud de la muchacha, envió a un tal Miguel para reemplazar a Fabre y expulsar a Marie Petite. Marie se asustó, pidió camellos, se despidió de sus amantes y fue directo a Isfahan a ver al Shah. Bueno, el recibimiento que tuvo en la capital de Persia fue maravilloso. Recibida en la corte, ofreció los regalos del rey Sol, aduló los méritos del soberano, describió elocuentemente el Palacio de Versalles, lo mismo hizo con París y con la Francia entera. Supo agradar al soberano, quien ya tenía otras noticias que le interesaban todavía más. Recibió como alojamiento un palacio, una guardia de honor. La mina vivió allí las horas más extraordinarias de su vida. Cuando llegó el enviado francés, Miguel, que habían mandado en reemplazo de Fabre, lo echaron a patada. Claro. Y Marie Petite, que recordaba las confidencias que su amante Fabre le había hecho, intentó poner a punto un tratado comercial con el Shah de Persia. Sostuvo largas conversaciones, se aceptó su proyecto y Francia por fin pudo competir con las compañías inglesas y portuguesas. Desgraciadamente, María, que entregaba su cuerpo con excesiva generosidad, cayó enferma y las conversaciones fueron interrumpidas. Y así, pálida y debilitada, temió morir en aquel sitio desconocido y se volvió a Francia. Después de 2 meses de viaje llegó a Marsella y ahí le esperaba una sorpresa. Sí. La sorpresa es que la metieron en cana por haber robado los regalos del zar, por haber intrigado contra la verdadera embajada, que era la del tal Miguel. Mientras tanto, un nuevo embajador viajó, firmó el contrato con el Shah, el mismo contrato que había preparado Mademoiselle Petite. Cuando el comercio empezó a dar buenos frutos, se le reconoció al fin a María el bien que había hecho. La pusieron en libertad, los éxitos de su gestión eran tales que el Shah de Persia, que tenía por principio no enviar jamás delegaciones ante soberanos extranjeros, nombró por fin un embajador persa ante Luis XIV. El enviado se llamaba Mehmed Rizabek y traía como regalo al zar cientos de platos de oro, en los cuales figuraba acuñado el retrato de Marie Petite, con el busto que daba que hablar a todo el vecindario. Murió en 1722, a los 47 años, dueña de un nuevo local de juergas en la calle Mazarino. Bueno. Dedicamos esta charla, o ilustramos esta charla acerca de Mademoiselle Petite, recordando a Pascal Petite, que era una actriz muy bella, un poco imitadora de Brigitte Bardot, y escuchando este hermoso vals que canta Horacio Molina y que se llama Pequeña.